Bueno, son las 3 de la tarde. Vamos a dar inicio a esta videoconferencia. Bienvenidos, Constantino y Julio César. Aún no se han incorporado todos. Quisiéramos que quizás esperar unos minutitos para poderlos ver si se nos van a integrar nuevos alumnos en esta discusión en la cual vamos a conocer la importancia de la asignatura en este ciclo. Para los que ya están ingresando, tienen libertad de escribir en el chat. Ahí nos vamos a comunicar. He desactivado en estos momentos el audio para evitar la múltiple palabrería entre todos, ¿verdad? Y vamos a tratar de ir contestando algunas preguntas a medida que vayamos desarrollando la temática. Ya vi que Constantino ya trató de ponernos ahí unas palabras. Buenas tardes, Constantino. Me hubiera gustado conocer su nombre, ¿verdad? Espero que, o así quiere que me refiera de usted, igual que Julio. Bueno, quizás vamos a dar lugar a la conferencia en honor a los puntuales, ¿verdad? Tengo yo ahorita 3 con 2 minutos. Sean todos bienvenidos. Esta es una primera videoconferencia en la cual vamos a participar con el objetivo de poner en práctica algunas herramientas tecnológicas en el estudio virtual que nuestra universidad nos ofrece. Felicitaciones a todos ustedes porque en realidad están a la vanguardia con la tecnología y pues me gustaría que sus inquietudes las vayamos despejando poco a poco a lo largo del ciclo, ya que estamos aprendiendo. Todos vamos a hacer lo mejor posible en este ciclo lectivo. Bueno, si usted se fija, tenemos una presentación para podernos guiar en algunas consideraciones muy importantes en el estudio de la matemática financiera. Para iniciar tenemos que, en su primer slide, dice la matemática financiera es igual a libertad económica. Todos nosotros estamos estudiando una carrera en nuestra universidad, por lo cual queremos ser buenos profesionales. Pero cada una de las asignaturas nos van a desarrollar a nosotros una competencia que nos va a hacer los mejores en nuestra área, dependiendo de nosotros y cómo le pongamos ese debido empeño. ¿A qué me refiero con libertad económica? El conocimiento es la única forma en que nosotros vamos a poder evadir y combatir aquellas situaciones en las cuales cometamos o podríamos cometer errores. Si nosotros decimos libertad económica, lo primero que vamos a pensar es el ámbito monetario que nos afecta en este momento, ¿sí? Veamos. ¿Cuál es la agenda que vamos a desarrollar? Tenemos la importancia del estudio de la matemática financiera. Vamos a mencionar y a discutir algunas de las formas y procedimientos que la matemática hace para poder servirnos como una herramienta lógica en la toma de decisiones. Vamos a platicar un poco también acerca de las aplicaciones del interés simple en los casos reales de nuestro país y vamos a tratar de comprender cómo es que el dinero cambia a través del tiempo. Para nosotros, la matemática financiera, esa es nuestra asignatura que hemos escogido en este momento de acuerdo a las competencias a desarrollar en nuestra carrera,
tienen como propósito el estudiar y analizar esas operaciones y planteamientos en los cuales intervienen los parámetros que hemos estado viendo en estos momentos, como capital, intereses, tiempos, tasas de interés, etcétera. ¿Cómo lo vamos a comprender en la medida de que su estudio y análisis nos va a beneficiar en nuestro desarrollo personal? Si estudiamos analíticamente esas operaciones financieras, así como el intercambio de capitales, ¿sí?, nosotros vamos a poder visualizar qué es lo que tengo ahora y qué es lo que puedo tener mañana o perder en un futuro. Además de esto, la matemática financiera nos facilita el hecho de encontrar modelos que nos permitan describir y comprender esos intercambios de capitales en los diferentes momentos del tiempo. Quiere decir que para nosotros la matemática como herramienta la vamos a utilizar en nuestras finanzas para poder ser exitosos monetariamente. Tal vez no millonarios, pero sí solventes económicamente. Veamos ahí. Hemos tratado de poner en estos diagramas un poco de las situaciones reales en las que nos vemos enfrentando nosotros o nuestros familiares, situaciones de realidad económica. Nos dice que el endeudamiento económico puede estar o está siendo afectado en nuestro país en gran manera por el uso inmediato de las tarjetas de crédito. Pero una forma en que nosotros vamos a poder calmar esa situación, vencer esa situación, es por medio del ahorro. Pero podemos preguntarnos, ¿y cómo voy a ahorrar si no me alcanza? Ya vamos a ver las maneras en las cuales nosotros podemos hacer un intercambio entre todas nuestras deudas a una sola forma de pago y que tal vez eso nos deja una libertad económica para poder decir, voy a ahorrar un poco. La crisis económica nace de el mal manejo de esos recursos que poseemos y llegamos a esa crisis cuando enfrentamos situaciones con que ya no puedo, no sé qué hacer. Esa libertad económica que pretendemos aprender con esta asignatura es para que usted tenga una apertura y decir, voy a viajar, voy a comprar, voy a comer, voy a disfrutar por medio de mis ahorros, por medio de lo que gano. Todos merecemos comprarnos algo luego de recibir un salario, pero muchos de nosotros lo recibimos y ni lo vemos porque ya lo debemos. ¿Cuál es ese efecto negativo del endeudamiento económico por el uso indebido de esas tarjetas de crédito o la mala utilización de nuestros recursos económicos que nos llegan o que nos llevan a esta crisis? ¿Y qué efectos podemos desarrollar no solamente en el ámbito, vamos a decir así, de salud, sino con efectos con nuestra familia, con nuestras personas que están a nuestro alrededor? Y vamos a tratar de cambiar esa situación nociva en nosotros por una satisfacción personal. Esa satisfacción que me va a decir a mí, tengo libertad económica. Puedo disponer de un poco de mi dinero. Cabe aclarar que esta videoconferencia la vamos a desarrollar de la siguiente manera. Pretendemos tratar de entender por qué es importante el estudio de la matemática financiera. Vamos a tratar de visualizar las herramientas que esta asignatura nos brinda y vamos a pretender también desarrollar algunas habilidades, ¿sí? Esas habilidades que me van a decir, yo aprendí, yo hice, yo conocí, y vamos a ver de que la capacidad mental que poseemos la podemos cambiar por una habilidad y una competencia en beneficio personal. Nosotros hasta este momento estamos reconociendo que aprender matemática financiera es importante.
Pero, ¿qué tan importante? Y un alumno me decía esta pregunta: ¿para qué me va a servir la matemática financiera si yo no trabajo en esa área? Bueno, para empezar, usted va a conocer qué es una tasa de interés. Ya cuando escuche esa palabra, para usted no va a ser una palabra desconocida o va a ser una persona que ni siquiera tiene una idea de cómo le puede afectar una tasa en la compra de un bien. Además, si usted, aunque no trabaje en esta área, usted va a poder manejar idealmente sus recursos. A veces no dependemos de un salario, sino que de una ayuda por parte de nuestro familiar. Y esperamos que ese familiar siempre nos auxilie, siempre tenga para darnos, pero no sabemos utilizar esos recursos que nos dan y entonces no sabemos tener ese manejo ideal de lo que poseo en ese momento. Con esta materia nosotros vamos a crear una nueva filosofía. Filosofía a ser una persona de éxito. Filosofía a ser futurista, a pensar que en un corto, mediano o largo plazo vamos a lograr lo que queremos, nuestros sueños. Además, vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Tal vez no vamos a ser las personas con las mejores comodidades, con los mayores lujos, pero sí vamos a satisfacer nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque la calidad de vida se visualiza en salud, vivienda, alimentación, estudio y solvencia económica. Hasta este momento, creería yo que hemos tratado de entrar a un mundo distinto en el que si estamos conscientes de que vamos a aprender, vamos a tratar de poner nuestro empeño en el aprendizaje de todas las áreas. Veamos, la matemática financiera hasta este momento nos hace crear una idea de una matemática, ¿sí? Vamos a utilizar números, vamos a utilizar fórmulas, vamos a utilizar procedimientos. Y al igual que la matemática normal, lo que pretende es desarrollarnos la capacidad de lógica, la capacidad de discernimiento y toma de decisiones. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Por medio del conocimiento. Yo tengo que saber diferenciar qué es lo que me está brindando el conocimiento de una matemática financiera. Cómo analizar esos datos que proporciona una situación económica. Luego, voy a hacer relación de esos conocimientos con un procedimiento, un cálculo matemático por medio de una fórmula, ¿sí? Pero esa fórmula, creería yo que tendríamos que aprendérnosla de memoria para poder visualizar esos números mentalmente y decir que podemos hacer un cálculo inmediato. Ahora, si conocemos acerca de esta herramienta, si tenemos una noción de que existe una fórmula que me va a permitir hacer un cálculo rápido, yo también puedo comprobar si lo que me están ofreciendo es lo justo y lo razonable. Quiere decir que nosotros vamos a hacer uso de esa fórmula y de esos procedimientos para una verificación. Esa verificación que me va a indicar si esa persona o esa entidad o esa casa comercial me está dando a mí una solución o me está metiendo en un lío económico. Veamos. Es indudable la problemática que nuestro país está enfrentando actualmente. Y no solamente nos afecta personalmente, familiarmente, sino que a nivel nacional. Se le llama o se le denomina a este fenómeno resaca financiera. Todo este lío de las moras que existe con las tarjetas de crédito o dinero plástico, como lo conocemos algunos, tiene que ver con esa resaca que quedó después de esa fiesta que algunos bancos hacían en una época, donde emitían tarjetas de crédito indiscriminadamente. Llegaban a una empresa diciendo: mire, aquí le tenemos ya su tarjeta de crédito, mire, tiene disponible
tanto dinero para sus compras, para su beneficio, pero no le explicaban el compromiso que tenía, el hecho de estar visualizando cómo me voy a ir endeudando poco a poco, ¿verdad? Con un dinero que tal vez no es mío, ¿sí? No es mío. Y entonces, veamos que miles de personas acumulan deudas impagables y por necesidad o por irresponsabilidad, ¿sí? No supieron aprender eso, no supieron aprender el manejo de esa cuenta. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a prever, ¿sí?, que eso nos va a causar un impasse, que nos va a causar una problemática? Ahora, es una situación bastante grave para nosotros, los deudores, el hecho de tener moras en los bancos, el hecho de tener compromisos financieros, porque no es lo mismo tener un compromiso que tener una deuda. Veamos. Esta otra diapositiva, nosotros queremos hacer énfasis en lo que es una crisis económica. Ya hablamos del endeudamiento en las tarjetas de crédito. Ya visualizamos el hecho de que esos casos de mora están siendo una situación incontrolable en nuestro país. Permítanme un segundito. Me está diciendo Julio que no puede escuchar nada. Veamos. Julio, activó su audio. Tiene que hacer una conexión de audio. En el menú principal, váyase a audio y dele conexión de audio. Ok, permítame. Julio, váyase al menú donde dice audio. Luego, conexión de audio. Ok. Me pone donde está el micrófono, le da a activar para que se le escuche su audio. ¿Sí? Veamos. Menú audio, luego se va a conexión de audio y activa el micrófono, dando clic sobre el icono. Vale, veamos. Ok, espero que Julio haya solucionado la problemática. Vamos a esperar un momentito a ver si me contesta por medio del chat, si ya lo activó. Los demás participantes no tienen problema, estamos hoy escuchando toda la conversación.
Bueno, continuamos entonces con nuestra charla. Bienvenido, Jorge. Esperaría que estamos también incorporándonos a esta charla. Mencionábamos que lo que pretendemos es entender lo que es la matemática financiera. No sé si Julio se nos unió. Ok, Regina, ya escucha. Sí. Constantino escucha bien, correcto. Julio todavía no se ha reportado. Bueno, veamos. Vamos a continuar entonces. De Los Ángeles. Le encanta dar clases. Hola, mis pupilos de medicina. Y su... Vale, les mencionaba que por respeto a todos los demás y para que no se escuche demasiada bulla, ¿verdad? Vamos a tratar de solo comunicarnos por medio del chat, ya que desde ya les voy a pedir la disculpa en el caso de que siempre se escucha la bulla del entorno. Nosotros tal vez estamos en nuestra casa, vamos a escuchar bullas de la calle, de los vehículos, de personas que pasan, etcétera. Y entonces la comunicación la vamos a tratar de hacer por el chat y usted me va a escuchar por medio de su audio. Ahora, si nosotros tenemos audífonos sería lo ideal para que tengamos un entorno más privado, le voy a llamar así. Veamos, vamos a continuar. Nosotros estamos viendo que la crisis económica en nuestro país nos está afectando mucho en nuestras personas, en nuestras empresas también, por el desmedido uso de las tarjetas de crédito y por también el no saber utilizarlo bien. Y esto es lo que tenemos que ponerle mucha atención. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ha llevado a la crisis económica. Recordémonos que, por ejemplo, el párrafo que dice ahí, los casos de mora o endeudamiento por tarjetas de crédito cada vez son más frecuentes entre los más de 760,000 tarjetavientes en el país. Y eso tomando como que usted, una persona, tiene una sola tarjeta de crédito. Y no es así. Siempre tenemos 2, 3 tarjetas las personas que utilizamos tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque ese despilfarro, esa regalía que tuvieron los bancos a quererle dar una tarjeta de crédito a todos los usuarios fue lo que nos hizo caer en el uso indebido de esas tarjetas, porque pareciera de que era dinero extra, cuando no fue así. Una tarjeta de crédito, su significado real es un adelanto salarial, o sea, no es un salario extra, sino que es una situación en que podemos adelantar el salario para poderlo utilizar después. Ahora, dice aquí que la mayoría, en este caso 608,000, lo utilizan para pagar deudas originadas por el déficit, ¿verdad?, económico que se vive. Y esa situación que pareciera que nosotros podemos solucionar con una tarjeta, simplemente nos está haciendo llegar a otro problema mayor, a otra situación en la que ya no vamos a poder salir adelante. Dice aquí que la superintendencia del sistema financiero en el año 2009
había registrado hasta el 31 de mayo 15.894 créditos otorgados por el sistema financiero, pero que ya están en mora, ya están en vía judicial, y esto representa monetariamente a unos 127.5 millones de dólares. ¿Qué me indica esto? ¿Cómo es que nosotros estamos tan mal? Porque simplemente no podemos pagar esas tarjetas de crédito. Ya no solamente es el recurso económico que tenemos de deuda, sino la insolvencia económica que tenemos para poder pagar esa situación. Entonces, realmente es preocupante. ¿Y por qué? Por no tener esa pequeña iniciativa de conocer qué es una tarjeta de crédito, qué es una tasa de interés, en qué me puede beneficiar, en qué me puede perjudicar el hecho de tener una o más tarjetas. Veamos, hasta este momento hemos en nuestra asignatura podido conocer acerca de fórmulas de interés simple, pero como su misma palabra lo dice, interés simple. Y esta es la base para que nosotros conozcamos lo demás que nos brinda la matemática financiera. Si entendemos el interés simple, vamos a entenderlo todo, así de sencillo, ¿sí? Pero leamos qué nos dice Valentín Morgás. Mucho dinero y poca educación es la peor combinación. Podremos tener una herencia, podemos tener un papá solvente, podemos tener un trabajo que nos da un salario bueno, pero si nosotros no tenemos educación financiera, no lo vamos a poder utilizar adecuadamente. Vemos ahí las formulitas de interés simple, a las cuales nosotros estamos ya acostumbrados. Pero, ¿qué es interés simple a diferencia del interés compuesto que vamos a ver posteriormente? Para nosotros el interés simple lo genera una cantidad monetaria que invertimos en un determinado tiempo, ¿sí? Pero este interés que nos pagan o que pagamos por usar el dinero, ahí solamente cuenta en un solo periodo. ¿Por qué? Porque no lo vamos a capitalizar, y eso es lo que vamos a entender poco a poco. Yo lo voy a visualizar como una cantidad presente y como una cantidad futura. Hoy tengo esto, pagaré otro tanto. Hoy tengo esto, deberé adquirir otro tanto. Ese monto de los intereses en el interés simple siempre va a permanecer constante. A diferencia de ello, el interés compuesto no lo va a hacer así. Y ya vamos a ver poco a poco, al finalizar la unidad, cómo es que nos vamos a integrar luego con el interés compuesto. En el interés compuesto ya vamos a ir capitalizando periodo a periodo lo que son los intereses. Y esos periodos van a estar calculados dependiendo de la frecuencia de conversión que nosotros lo propongamos y la tasa de interés. Por eso era importante que ustedes fijaran las unidades de tiempo junto con la tasa de interés. Si yo tengo una tasa mensual, esperaría intereses mensuales. Si yo tengo una tasa anual, espero un solo pago anual en concepto de interés. Pero si yo lo tengo quincenal, tendrá que ser cada quincena. Entonces, en el interés compuesto, esos intereses van a irse sumando al capital, no así como el interés simple que se van a calcular de una sola vez. Ok, si nosotros visualizamos ese aprendizaje a un aprendizaje real, porque esa es nuestra realidad aquí en nuestro país, interés compuesto, también tenemos que reconocer que el cálculo de días, como lo hemos estudiado, es importante, porque no es lo mismo calcular con fecha calendario que con un año comercial. Ese fecha calendario afecta día a día un retraso en un pago. Y ese año comercial solamente es por comodidad en operaciones matemáticas, nada más, que a la larga eso nos perjudica a nosotros en nuestros cálculos numéricos. Veamos, ustedes tienen una tarea, ¿sí? Esperaría que ya la hayan investigado, se estén proponiendo en aprender un poco de dónde estamos con los intereses simples en nuestro país,
porque ¿para qué nos van a servir? La inflación es un concepto que afecta a nuestro país y a nuestros bolsillos y consiste en un incremento generalizado de los precios y hace que ese dinero pierda el poder adquisitivo del tiempo, es decir, que se va a desvalorizar. Por ejemplo, la compra de fruta, la compra de comida, cada vez es más cara, ¿sí? Pero usted me podrá decir, las personas que han viajado, mire, en otros países es más caro todavía, ¿sí? Al igual que la estadística, y esto por eso son herramientas matemáticas, al igual que la estadística, somos manipulables. Si yo me comparo siempre con alguien que tiene más, yo siempre voy a ser el que tenga menos. Pero si yo me comparo con alguien que tiene menos, yo voy a ser el que tiene más. Entonces, para mí, esa inflación es un fenómeno que a todos nos va a afectar, pero ese poder adquisitivo yo puedo regularlo, ¿sí? Haciendo estirar un poquito mi dinero, ¿verdad? Ahora, para poder estirar ese dinero, nosotros vamos a tener que correr riesgos, ¿sí? Riesgo es el que se incurre al prestar o invertir, puesto que no tenemos la certeza absoluta de recuperar el dinero prestado o invertido. Muchas veces nos dicen, aventate, compra esto. Sí, comprémoslo, está bien, ¿sí? Pero pensemos un momento, ¿tengo para comprarlo? ¿Me va a servir? ¿Me es útil? ¿Lo necesito? ¿O solo lo hago por jugar, por arriesgarme a o aprovechar una oferta, una ganga, como quiera? A veces ese término de ofertas y gangas son las que nos hacen a nosotros tropezar y caer en gasto indebido. Ahora, ¿qué pasa con las inversiones? Yo también tengo que hacer aventado, tengo que arriesgarme. ¿Por qué? Porque existe otro concepto que tenemos que manejar también, el costo de oportunidad. Ese costo de oportunidad es el pago que nosotros vamos a efectuar por perder una oportunidad, en este caso de una elección, de una inversión que querramos hacer. Dice que implica renunciar a invertir en un activo específico que proporciona beneficios por un corto plazo, por otro que se considera proporcionar mayores beneficios en un largo plazo. Quiere decir que muchas veces la toma de decisiones que nosotros tenemos a corto, mediano o largo plazo nos hacen a nosotros pensar que vale la pena o no, pero ¿quién me garantiza que esa oportunidad que tengo hoy la voy a tener en un día futuro? Porque no estoy seguro de que sea mi elección. Y eso nos ha pasado a muchos en la búsqueda de un trabajo. Metemos currículum en un montón de partes, ¿sí? Y nadie nos llama. De repente, todas las empresas nos están llamando y ya no tenemos ni lugar cómo ir a todas las entrevistas, ¿sí? Pero ahí viene el poder de decisión. ¿Qué es lo que yo quiero y hacia dónde voy? ¿Qué es lo que pretendo en un trabajo, en una empresa? Entonces es el costo de oportunidad. Hoy me lo ofrecen, hoy lo tomo, ¿sí? Hoy me arriesgo. ¿Por qué? Porque a veces la toma de decisiones nosotros la hacemos basado solamente en quién me ofrece más, dónde voy a estar más cerca de mi vivienda o beneficio personal, pero no visualizamos a futuro esa oportunidad de crecimiento como persona. Analicemos ahora. Tenemos todos dinero, ¿sí? Pero ese dinero cambia su valor monetario a través del tiempo. Si disponemos de $100, esos $100 de hoy no van a ser los mismos $100 dentro de un año. ¿Por qué? En este momento, con $100, yo puedo hacer una compra en un almacén, en un establecimiento, ¿sí? Y creer que yo estoy comprando lo justo. Pero con esos $100, esos mismos $100 dentro de un año, ya no van a valer lo mismo, porque los precios han aumentado, porque los precios han cambiado. Quiere decir que la moneda se ha desvalorizado, ha perdido su poder adquisitivo, ya no es lo mismo. Antes, $10 era mucho dinero, veámoslo ahora.
$10 se nos hacen agua, se nos van en un minuto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los precios están cada vez más grandes, cada vez más grandes. Entonces, para nosotros eso perdió su valor. Entonces, el dinero cambia a través del tiempo. Nosotros estamos estudiando matemáticas financieras con un objetivo. Tenemos que conocer las leyes matemáticas que nos van a regular esos cálculos financieros que vamos a hacer. Un capital llamado dinero que poseo, valor presente que tengo en mi billetera, etc. Esa cantidad única que usted tiene en este momento, ¿sí? Es la que pretende usted invertir, ya sea para la compra de un bien que necesita o para la inversión esperando tener una ganancia. Pero si yo la invierto, esa capitalización me va a hacer crecer ese dinero. Yo esperaría ver un valor mayor que al que invierto en este momento, ¿sí? Entonces, para nosotros lo vamos a comparar. Tenía, tengo y tendré. ¿Qué es lo que tenía antes? ¿Qué es lo que ahora dispongo para poder invertir? ¿Y qué es lo que pretendo ganar con una inversión de ese dinero? Aquí hay un concepto de anualidades. Tal vez en este momento no lo entendamos, pero anualidades es una serie de pagos uniformes. Sea esto que sea una cuota de pago, como por ejemplo de su universidad, una cuota del pago de un préstamo o su salario, que mes a mes ve. Aunque usted me puede decir, mire, pero es que no recibo el mismo salario todos los meses, debido a los descuentos. Los descuentos les afecta lo que es la capitalización de estos y el descuento de estos por los días, que todos sabemos que cada mes tiene diferente número de días. Algunos igual, otros distintos. Ok. Ahora, cuando nosotros combinamos esa serie de pagos, ¿verdad? Y hacemos un análisis de situaciones presentes y una situación final a futuro, nosotros vamos a ver que hay un flujo, ¿verdad?, de dinero desigual, y es lo que hemos tratado de aprender en las ecuaciones de valor. Cuando una serie de compromisos financieros las podemos sustituir por un pago único o por varios pagos, ¿sí? Y esos son los montos que nosotros hemos aprendido o vamos a aprender a calcular. Bueno, es de importancia analizar esta frase. El banquero es un señor que nos presta el paraguas cuando hace sol y nos lo exige cuando empieza a llover. ¿Qué quiere decir esto? Usted podrá estar en una situación económica que para usted es importante porque necesita un dinero. El banco le va a ofrecer miles de formas de dar un crédito, ¿sí? Le va a vender la idea que con eso usted va a salir de sus aflicciones. Usted tiene una necesidad y esa necesidad usted poco a poco va a creer que la solventa con ese crédito. Pero ¿qué sucede cuando ya tiene el crédito? Cuando usted ya tiene esa cuota que va a pagar, cuando se le suma la inflación y esa cuota ya no es accesible para usted. Ya ahí, cuando ya está usted comprometido con el banco, muchas veces usted incurre en una mora, pero el banco ya no le importa ayudarle. Hoy le dice, vea cómo paga, si no, tomamos su garantía. El dinero resulta caro. ¿Por qué? Solucioné mi problema en este momento, pero ¿y ahora? ¿Cuánto pagué por solventar esa necesidad económica momentánea? Vemos crecer el dinero, pero no a nuestro favor. Lo vemos crecer únicamente en el pago de los intereses. Deberíamos de ver de qué manera vemos crecer el dinero a favor nuestro. ¿Cuántos de nosotros tenemos ahorros? Y deberíamos de tenerlos. Deberíamos de tener ahorros en nuestra libreta de ahorros. Por lo menos 3,
salarios de lo que usted actualmente recibe. ¿Y por qué le digo esto? Porque así, si pierde su empleo, tiene 3 meses para buscar uno igual o similar y no quedarse mal. Pero lo hemos hecho, no lo hacemos, ¿sí? No lo hacemos, ¿por qué? Porque vivimos el día a día, porque vivimos mal empleado el dicho, ¿verdad? Lo que recibimos, lo comemos. Pero esto significa que cantidades iguales de dinero no tienen el mismo valor. Son equivalentes. Pero vamos a tratar de entender ese punto de vista en el tiempo. Veamos el diagrama que tenemos ahí, y eso es lo que estamos acostumbrados ahorita en los cálculos que hemos hecho. $100 en un año a un 15% de interés simple se me convierten en $115. ¿Qué hice? Utilicé la formulita, hice el cálculo de los intereses, se lo sumé al capital y eso es los $115 que tenemos. Pero si yo los ahorré, gané $15. Pero si yo los presté, voy a devolver los 100 más 15. ¿Sí? La filosofía que tenemos que desarrollar en estos momentos es que vamos a ahorrar. Tenemos que crearnos el hábito del ahorro. H.C. Bond dice, ahorra de joven y gasta de viejo. Y esto a veces nos cuesta comprenderlo a nosotros porque vemos a un señor mayor en un carro bonito y decimos, ese carro no le luce. ¿Sí? Es la primera impresión. ¿Por qué? Porque ese Ferrari lo debería andar yo, ¿verdad? Que soy joven. ¿Okay? Un vehículo bonito, pues me gustaría, obviamente, pero no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de pago. Pero entonces vemos que ese señor mayor, ese adulto, ahorró de joven y ahora lo está disfrutando. Lastimosamente, nuestra calidad de vida y nuestros hábitos diarios de cómo vivimos hacen que nuestra vejez sea mala por las enfermedades que vamos cultivando y que vamos a cosechar en ese momento. Y entonces ya no nos queda tiempo para disfrutar lo que hacemos. ¿Por qué? Porque no invertimos adecuadamente. No ocupamos el costo de nuestra oportunidad. ¿Sí? Aquí aparecen en estos párrafos algunas situaciones que vamos a tomar como referencia. Comparemos entonces nuestra cuota de la universidad. Ese valor relativo de ese crédito que nos han otorgado a nosotros por el estudio de un ciclo completo, ¿sí? Pareciera que son cuotas iguales y que nosotros la estamos pagando para poder satisfacer nuestra necesidad de estudio, pero esa permanencia constante en el tiempo tiene un costo. O sea, tuvo un precio relativo del ciclo y esa es la forma en que usted hace uso de ese crédito. ¿Qué sucede si usted se retrasa en una cuota? Le toca pagar una diferencia. ¿Sí? Ese valor es lo que conocemos en algunos casos como intereses. ¿Sí? Pero la tasa de inflación es la que nos hace pensar de que en un ciclo, hace, qué sé yo, 5 años, 4 años, 3 años, cuando comenzamos a estudiar, la cuota ya no es la misma. Entonces, para nosotros esa cuota debería de ser tan permanente, porque son series de pagos uniformes. Pero los servicios están cambiando continuamente, entonces ese valor constante que poseemos en este momento va a cambiar. ¿Sí? Cada peso disminuye en el tiempo. Quiere decir que el valor del dinero cambia con el tiempo. Mientras más largo sea el plazo, mayor van a ser los intereses. Y mayor es la evidencia de la forma como disminuye su valor. Aumenta el interés, pero disminuye el valor monetario de la suma actual proporcional. Si quieres saber el valor del dinero, trata de conseguirlo prestado. No debería ser nuestra filosofía. Deberíamos de ver de qué manera ahorramos para disfrutar.
¿Por qué? Cuando nosotros enfrentamos un crédito y hacemos cuenta de cuánto terminamos de pagar, vemos que, por ejemplo, en el pago de una vivienda, terminamos pagando 4 o 5 veces el valor de la misma, si es que tenemos suerte y nuestro plazo ha sido corto. De lo contrario, pagamos aún más del valor de la vivienda. El dinero que se recibe en un futuro no es lo mismo que se recibe hoy. Y por eso es lo que estamos aprendiendo, las ecuaciones de valor. ¿Cómo cambia monetariamente un valor futuro o un valor futuro? ¿Cómo lo hago retroceder a nuestro presente? Tenemos un capital inicial. Nosotros queremos ver un valor futuro. Ese valor futuro genera intereses. Esos intereses los da dependiendo de la capitalización y del tiempo que ha sido proporcionado ese crédito. Ahora, pareciera que nuestra videoconferencia ha tenido solamente un poquito de análisis de lo que es la matemática y qué es la matemática financiera. Pero en conclusión, lo que queremos hacer en esta pequeña conferencia es que nosotros aprendamos a manejar fórmulas y procedimientos, que nosotros creemos una filosofía nueva de entendimiento, que el recurso monetario que tenemos actualmente sea proveniente de un salario, sea proveniente de un familiar que me está beneficiando en estos momentos, tenga lo que tenga, gastemos menos, ¿sí? Preveamos nuestro futuro, construyamos un ahorro, aprendamos. El conocimiento es lo único que nos va a dar el poder de decisión y para poder tomar un camino menos riesgoso o un camino menos engorroso en lo que es la adquisición de préstamos. No todos tenemos solvencia económica y todas las cosas nosotros las adquirimos por medio de préstamos o ahorros, pero eso no nos va a dejar ni nos va a impedir soñar. Soñemos en grande. ¿Te gusta viajar? A mí me encanta, ¿sí? Pero viajemos cuando tengamos. Viajemos sin prestar, ¿ok? Bueno, en estos momentos creería yo que vamos a finalizar nuestra videoconferencia en la cual nosotros pretendemos manejar bien nuestro dinero. Pero no me voy a quedar con ustedes, no se preocupen, ¿ok? Si hay preguntas y respuestas, se lo voy a agradecer, ¿verdad? Ok, Constantino dice, tengo una consulta. Ajá.